acotar las estrategias del castrismo ante el escenario económico mundial. Mesa de Unidad Cubana. Viernes, 24 de abril, de 2020, este es un mensaje del presidente de la MUC. El escenario que se ofrece en el panorama mundial, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, hace necesaria una reflexión sobre la situación de recesión que se darán en las economías de los países líderes, y el impacto que esto tendrá en las economías de los países, en vías de desarrollo, en este caso en Cuba, y las estrategias que el gobierno cubano establezca para enfrentar su realidad. El gobierno de Cuba, que enfrenta la crisis más grave de los últimos 20 años, en 2019 había previsto un 1% de crecimiento económico para 2020, basándose en un probable futuro incremento en las exportaciones y los ingresos del turismo. Hoy, a la vista de la situación mundial y dándoles el beneficio de la duda, a quienes amañan a conveniencia sus datos estadísticos sean cuales sean, podemos afirmar que a la economía castrista, basada en la propiedad social de los medios productivos, y una economía, subordinada a las apetencias de los burócratas del PCC, no le queda otra opción que la recesión, o un tecnicismo conocido como crecimiento negativo. ¿Es este un escenario terrible para los cubanos o para el régimen totalitario? Abordar esta cuestión, por quienes hemos sido testigos obligados de la vida en Cuba, se hace imprescindible, si queremos que nuestras tesis con relación a identificar cuáles son las prioridades para los cubanos, puedan ser entendidas, y apoyadas por la comunidad internacional solidaria con el pueblo y sus aspiraciones de libertad. El desastre económico en Cuba, comienza desde los inicios del proceso comunista. De todos, su primer exponente, serían los planes agropecuarios que deslindaron haciendas y recursos naturales, en una propuesta de cambio de modelo cuyos resultados más allá de la historia, son fácilmente constatables hoy, si miramos a un país fértil, poblado por hambrientos ciudadanos, gracias a la colectivización estatal de la propiedad agrícola. El callejón sin salida, en el que el gobierno comunista de La Habana metió a los cubanos, no sería visto en su verdadera dimensión, hasta la caída del eje comunista en la crisis de 1990. Desde 1961, cuando los soviéticos ofrecen comprar a Cuba sus productos, con precios preferentes, a los comunistas cubanos no les importó perder al socio que compraba el 70% de sus exportaciones, y desde donde importaban el 73% del total de sus compras en el exterior, ya que entonces asumieron con la introducción de 162 misiles nucleares en suelo cubano, su vasallaje ante la URSS, que a cambio de ser la punta de lanza del bloque comunista 90 millas del enemigo, les compensaría su torpe elección en términos geopolíticos. Por ello, no veríamos una acción diplomática en las Naciones Unidas, por parte del gobierno de La Habana contra el embargo norteamericano hasta 1992, cuando desnudos y huérfanos de su metrópoli soviética, despertaron a la realidad de su endeble situación, gracias a 3 décadas de gestión socialista de la economía cubana. Hasta ese momento, toda la acción exterior en términos diplomáticos por parte del totalitarismo castrista estuvo enfocada a las guerras y desestabilización de países en los que desde el Kremlin les habían sido asignados como su zona de influencia, delimitados básicamente entre África y los países latinoamericanos, como interventores activos de los intereses comunistas en la llamada Guerra Fría. Pero ¿qué fue del pueblo cubano durante todos esos años de Juego de Tronos, en los que el gobierno de La Habana carente de soberanía sirvió a los intereses del bloque comunista? La vida del cubano, desde inicios se vio marcada por la libreta de racionamiento, un símbolo del igualitarismo comunista, al que sometieron a toda la sociedad, exceptuando a la nueva clase, que seguiría disfrutando de privilegios frente al resto, y cuyo exponente en términos prácticos serían las diplotiendas, unos establecimientos creados bajo la excusa de estar al servicio del personal diplomático extranjero, pero que serviría bochornosamente de puerta de acceso a los productos y las bondades del capitalismo, a la clase gobernante. Si bien hasta 1987, los cubanos podían complementar lo insuficiente de una libreta que no solo racionaba comida sino prendas, zapatos y hasta juguetes del Día de Reyes, que fue trasladado de enero a julio, como parte del carácter ateo del gobierno comunista, en su empeño por formar la nueva sociedad, no serían los establecimientos desregulados la solución a las limitaciones de la libreta. Porque, no era sino una minoría quien podía acceder a suplementos alimenticios, o de cualquier otra índole,
cuando se quería complementar los mínimos del racionamiento, y casi en su totalidad profesionales y directivos de empresas estatales, eran fundamentalmente los privilegiados del sistema que podían burlar las limitaciones de una libreta, el transporte público o la calidad de unas vacaciones casi siempre circunscritas a los lugares provinciales de ocio, ya que ni siquiera el privilegio de conocer las maravillas del país les ha sido otorgado a los cubanos, que en su gran mayoría, ya bien fuese la clase trabajadora o campesina, con un salario promedio de 150 pesos cubanos. Nunca les sería suficiente para satisfacer necesidades más allá de lo básico. Cuba tiene una población penal de las mayores del mundo, compuesta por contrabandistas, corruptos y desafectos al sistema. Si tenemos en consideración que en un país donde el intervencionismo estatal ha controlado desde el material de oficina hasta la producción artesanal, para los cubanos de a pie, ha sido imposible con el modelo de gestión de supervivencia que les han adjudicado, estar totalmente exentos de delitos, mucho menos plantear alternativas cívicas viables al modelo de sociedad que han impuesto mediante la absoluta manipulación y gracias al control de los medios, la ausencia de poderes públicos, y la división en estancos de toda la sociedad, controlada e interconectada con los sensores del PSC y sus directivas. Además de una maquinaria propagandística de cara al exterior, que ha convencido a algunos de que este modelo está justificado bajo el principio del multilateralismo y la autodeterminación de los pueblos, aunque carezca de los mínimos estándares de respeto a los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Hoy, ante la situación de recesión global y el impacto desastroso que tendrá la situación de pandemia en las economías de países en vías de desarrollo, el mundo industrializado con Europa y Estados Unidos a la cabeza, moverán sus recursos en términos de ayuda al desarrollo, y demás agendas de cooperación económica con el mundo subdesarrollado. Ahí es donde el caso particular de Cuba debe ser cuidadosamente examinado. ¿Y por qué planteamos estas cuestiones? No puede confundirse el respeto al multilateralismo con respetar a quien aspirando a ser diferente, lo hace anulando y reprimiendo a todo un pueblo en nombre de una ideología, como la comunista, que es la máxima aspiración social, según consta en la Constitución cubana. Como tampoco puede confundirse la ayuda al desarrollo sostenible en Cuba, con el auxilio a un gobierno totalitario, que no le importa ser condenado por violaciones sistemáticas en un parlamento como el europeo, a la vez que busca en ese mismo parlamento recursos para apuntalar, no las necesidades de un pueblo, sino la supervivencia de su sistema ignominioso. Los cubanos desde 1960, entramos en una vida de carestías, limitaciones y pobreza, que no es responsabilidad más que de quienes desde la imposición, la coacción y la represión, han moldeado a través de generaciones a una sociedad incívica incapaz de plantearse una alternativa, sin la ayuda de quienes desde el exterior, podríamos conseguir el despertar ciudadano, apoyando a una sociedad civil que aunque en mínimos, es la semilla de una Cuba mejor y sostenible, si camina libertad y derechos ciudadanos. Por ello hoy, cuando el lobby castrista está por medio mundo, intentando desde el artificio de una preocupación por el sufrimiento del pueblo cubano, pero en realidad por la inoperancia del sistema que pretenden mantener, demandando ayudas a unos y levantar embargos a otros, es hora de decirles, no. Pedimos a la comunidad internacional, a sus dirigentes políticos, e instituciones supranacionales, que en este momento de incapacidad y debilidad del sistema comunista cubano, la exigencia sea solo una. La necesidad de cooperar con la prosperidad de Cuba y sus gentes, debe ser atendida desde una posición de libertades y derechos ciudadanos, como base para un verdadero desarrollo sostenible, y eso implica el desmantelamiento del sistema comunista cubano. Este ha sido un mensaje de José Pimentel Capote, presidente de la Mesa de Unidad Cubana.